Algunos actores turcos vivieron tragedias tan profundas que casi lo abandonaron todo. Pérdidas devastadoras, enfermedades silenciosas y dramas personales que sacudieron sus vidas en el momento en que estaban en la cima de la fama. Pero lo que ocurrió después de esas pérdidas sorprendió al mundo entero. Estas historias nunca se han contado con tantos detalles y algunas de ellas involucran pérdidas tan impactantes que dejaron al público sin palabras. Estamos hablando de nombres gigantes de la televisión turca, estrellas amadas por millones, que de repente se vieron obligadas a enfrentar el lado más cruel de la vida. Y ahora vas a descubrir cómo cada una de estas figuras logró levantarse. Más fuertes que nunca. Neslihan Atagul, la actriz de belleza hipnotizante y talento innegable, estaba en la cima cuando algo terrible sucedió. Fue diagnosticada con un síndrome grave que atacó su cuerpo de forma silenciosa y brutal, el síndrome del intestino permeable. El dolor era físico, pero el impacto emocional fue devastador. Neslihan, que brillaba en las pantallas y conquistaba millones de corazones, tuvo que abandonarlo todo. Proyectos importantes, contratos millonarios, la carrera que había construido con tanto esfuerzo, todo quedó atrás. Los fans se desesperaron. La prensa especulaba. Pero Neslihan eligió el silencio y la recuperación. Pasaron los meses y cuando finalmente reapareció, ya no era la misma. Era más fuerte, más consciente, una mujer que miró a la fragilidad y decidió transformarla en poder. Su regreso marcó una nueva era, no solo en su carrera, sino en la forma en que veía la vida y la fama, y no fue la única. Afra Sarıoğlu, la joven actriz que conquistó al mundo con su intensidad y belleza, carga con un dolor que pocos conocen. Desde niña, vivió el abandono de su padre, una herida que nunca cicatrizó del todo. Crecer sin esa figura paterna la obligó a madurar demasiado rápido, a ser fuerte cuando aún era solo una niña. Esa ausencia moldeó no solo a la mujer en que se convirtió, sino también a la actriz. Cada papel que interpreta lleva esa carga emocional, esa fuerza que nació del dolor. Pero si hay una historia que realmente impacta, es la de Hakan Aksu. Imagina perder a la persona más importante de tu vida en el momento en que estás en la cima. Eso es exactamente lo que le pasó a él. La muerte de su madre, Özlem Aksu, fue un golpe devastador. Ella no era solo su madre, era su confidente. Su mayor apoyo, la persona que creyó en él cuando nadie más lo hacía. El duelo fue profundo y público. Hakan desapareció de las pantallas, se alejó de todo y de todos. Durante meses, nadie sabía cómo estaba, y cuando finalmente regresó, era un hombre transformado. Más maduro, más contenido, con una profundidad emocional que se reflejaba en cada personaje que elegía interpretar. El dolor lo rompió, pero también lo reconstruyó de una forma que nadie esperaba, y hay más. Mucho más. Can Yaman, el galán de sonrisa perfecta que conquistó a millones de fans alrededor del mundo, vivió un tipo completamente diferente de pérdida pero no menos destructiva ni dolorosa. No fue una muerte física, no fue una enfermedad diagnosticable. Fue algo igualmente cruel y, de cierta forma, incluso más insidioso, la toxicidad de la fama descontrolada. Can estaba en la cima absoluta. Su rostro era reconocido en cada esquina de Turquía y en decenas de países del mundo. Millones de personas lo adoraban, pero también había un lado oscuro y perturbador de esa adoración. Ataques constantes y virulentos en redes sociales, fake news que se propagaban como fuego, persecución implacable de la prensa sensacionalista, rumores que destruían su imagen y reputación día tras día. Cada paso que daba era analizado, juzgado, distorsionado. Relaciones fueron expuestas y destruidas públicamente. Palabras sacadas de contexto. Fotos privadas filtradas. La presión psicológica se acumuló hasta volverse insoportable, una carga invisible, pero aplastante, que nadie desde fuera podía comprender realmente. Can empezó a darse cuenta de que Turquía, el país que lo había convertido en estrella, se había vuelto una prisión. No podía salir de casa sin ser acosado. No podía tener un momento de privacidad. Su salud mental estaba colapsando. Y entonces tomó una de las decisiones más valientes y controvertidas de su carrera. Simplemente se fue. Abandonó todo y empezó de cero en otro país. Muchos lo criticaron. Dijeron que era ingrato, que había olvidado sus raíces, que estaba abandonando a los fans que lo hicieron famoso. Pero Can sabía que estaba haciendo lo necesario para sobrevivir. Porque, al final, de nada sirve tener toda la fama del mundo si estás muriendo por dentro. ¿Y lo más increíble? Renació completamente.
Reconstruyó su carrera en el extranjero, lejos del entorno tóxico que casi lo destruyó. Encontró nuevos proyectos, nuevos desafíos, un nuevo público que lo respeta no solo como un rostro bonito, sino como un actor talentoso. Tuba Büyüküstün, la actriz de elegancia incomparable y talento reconocido internacionalmente, enfrentó un tipo de pérdida que, aunque no sea muerte, puede ser igualmente devastadora: el colapso público de su matrimonio. Tuba y Onur Saylak eran vistos como la pareja perfecta de la televisión turca. Hermosos, talentosos, apasionados. Tenían todo lo que el público adora: romance, belleza, éxito. Pero detrás de las fotos perfectas y las apariciones impecables, había una relación que se estaba deshaciendo. Cuando se anunció el divorcio, la prensa explotó. Tabloides especularon sin piedad. Tomaron bandos. Inventaron historias. Expusieron cada detalle doloroso de una separación que ya era lo suficientemente difícil sin la exposición pública. Tuba fue atacada, juzgada, analizada por millones de personas que no conocían absolutamente nada de su realidad. La presión emocional fue extrema. Estaba lidiando con el dolor personal de un matrimonio terminado, con la reorganización de la vida, con la preocupación por sus hijas, todo mientras el mundo entero miraba y opinaba. Fue un periodo oscuro donde necesitó ser fuerte no solo por sí misma, sino por sus hijas, que también sufrían con toda esa exposición. Tuba se alejó temporalmente de las pantallas. Necesitó tiempo para reconstruirse, para redescubrir quién era sin esa relación, para curar las heridas que iban mucho más allá del fin en sí. Y cuando finalmente regresó, fue con una postura completamente renovada. Más madura, más selectiva con los proyectos que elegía, más internacional en su enfoque profesional. Tuba demostró que era mucho más que la mitad de una pareja famosa, era una fuerza de la naturaleza por sí sola. Kenan İmirzalıoğlu, conocido por su postura reservada y su rechazo a alimentar la máquina de chismes del showbiz, también enfrentó la pérdida devastadora de su madre. Para un hombre que siempre fue extremadamente discreto sobre su vida personal, ese fue un momento que lo hizo cuestionar absolutamente todo. Kenan redujo drásticamente sus apariciones públicas, se alejó temporalmente de la actuación y volvió solo cuando se sintió emocionalmente preparado, no cuando la industria o los fans lo exigían. Esa decisión de priorizar su bienestar emocional sobre las demandas de la carrera fue revolucionaria en una industria que rara vez permite pausas. Y cuando volvió, fue con aún más respeto y prestigio, demostrando que a veces el silencio y el tiempo son los mejores remedios, antes de consolidarse como una verdadera leyenda de la televisión turca. Antes de convertirse en el sultán Süleyman que conquistó el mundo, Ali Tergent pasó por una pérdida familiar devastadora que coincidió con un periodo de gran inestabilidad profesional. Era como si todo se estuviera derrumbando al mismo tiempo, la vida personal y la profesional. Pero fue justamente desde ese lugar de dolor profundo que nació el actor excepcional que conocemos hoy. El sufrimiento personal se reflejó en la profundidad impresionante de sus papeles, especialmente aquellos marcados por dolor contenido, poder silencioso y complejidad emocional. Ali aprendió a canalizar la pérdida, a transformarla en arte, a usar cada gramo de dolor para crear personajes que respiran, que sangran, que son profundamente humanos. Bergüzar Korel perdió a su padre siendo aún muy joven, mucho antes de alcanzar la cima de su carrera. Esa ausencia prematura moldeó profundamente no solo su personalidad, sino toda su aproximación artística. Hay quienes dicen que las mujeres fuertes que Bergüzar interpreta tan brillantemente en pantalla son, de cierta forma, reflejos de sí misma, de una niña que tuvo que aprender demasiado pronto qué significa perder a alguien esencial y, aún así, seguir adelante. Sus personajes femeninos son resilientes, emocionalmente complejos, capaces de soportar dolores inimaginables y mantenerse en pie. Esa fuerza silenciosa se convirtió en su marca registrada, haciendo de ella una de las actrices más respetadas de su generación. Engin Akyürek, el actor extremadamente introspectivo y reacio a los focos, pasó por pérdidas familiares significativas y por periodos prolongados de aislamiento emocional. Pero en lugar de exponerse, en lugar de buscar consuelo en la fama o la atención pública, Engin hizo lo opuesto. Se sumergió profundamente en el trabajo, en la escritura, en la creación de personajes densos y emocionalmente devastadores.
Transformó su dolor en introspección artística, creando una marca única, esa capacidad rara de transmitir emociones profundas con una simple mirada, con un silencio cargado de significado. Engin demostró que no todo dolor necesita ser gritado. A veces, las heridas más profundas son las que permanecen silenciosas, pero que moldean todo lo que hacemos. Özkan Deniz vivió conflictos familiares profundos y públicos, rupturas dolorosas ampliamente explotadas por la prensa, periodos de gran inestabilidad emocional que lo llevaron al borde del colapso. Hubo un momento en que llegó a alejarse completamente de la actuación, cuestionando si aún quería ser parte de ese mundo. Pero entonces, de alguna forma, encontró fuerzas para no solo volver, sino para reinventarse por completo. Özkan regresó asumiendo papeles más autorales, más personales, expandiendo sus funciones a dirección y producción. Transformó el dolor en combustible C, y luego está la historia que impactó al mundo entero cuando finalmente salió a la luz. Beren Saat y Kenan Doğulu vivían lo que muchos llamaban el matrimonio perfecto. La actriz más amada de Turquía y el cantante que había acompañado romances durante décadas. Habían construido una vida juntos, una historia llena de amor, complicidad y sueños cumplidos. Y entonces, de repente, todo literalmente se convirtió en cenizas. La pareja vivió una pérdida absolutamente impactante mientras estaba fuera de Turquía. Un incendio devastador en Los Ángeles destruyó por completo una casa de lujo que poseían. Pero no fue solo la estructura física lo que se perdió, fueron bienes de enorme valor sentimental, recuerdos irreemplazables, pedazos de su historia que jamás podrían recuperarse. El vestido de novia de Beren, ese símbolo sagrado del día más feliz de sus vidas, fue consumido por las llamas. Fotos de momentos únicos, regalos significativos, objetos que cargaban historias y memorias, todo destruido en cuestión de horas. Más que el perjuicio financiero, que fue significativo, la pérdida fue profundamente emocional. Fue como si una parte de su historia hubiera sido borrada violentamente, sin aviso, sin chance de salvar nada. La noticia se difundió rápidamente y el público quedó impactado. Mensajes de apoyo llegaron de todos los rincones del mundo. Pero Beren y Kenan, fieles a su naturaleza discreta, optaron por no convertir esa tragedia en espectáculo. Lidiar con la pérdida en silencio, reconstruyendo no solo lo destruido físicamente, sino también procesando el trauma emocional que algo así deja. ¿Y sabes qué fue lo más impresionante? La forma en que esa adversidad, en lugar de separarlos o destruirlos, terminó fortaleciendo aún más la unión de la pareja. Como si hubieran mirado las cenizas y se dieran cuenta de que, al final, lo que realmente importa no puede ser destruido por el fuego.